¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a frecuenciacad.com, la voz del conocimiento. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Frecuencia CAD, a través de YouTube y también Facebook, y a través de la página también de Facebook del Centro de Estudios en Alta Dirección, y por supuesto a través de Frecuencia. La más cordial bienvenida al doctor Quiñones, en un momento importante para el CAD, que está en pleno aniversario de su primer año de vida, y que hoy nos servimos con manteles largos porque iniciamos un nuevo programa a través de la generosidad de nuestro nuevo colaborador, y en un programa que esperemos sea para todos de mucho interés. Creo que es un tema que faltaba se transmitiera por estos medios, un tema que educa, que nos hará reflexionar, que nos hará ver de dónde venimos en retrospectiva, analizar algunos datos que podamos tener por ahí, información que tal vez se nos ha dado distorsionada o que tal vez la tenemos confundida o no la recordamos, y que sería muy interesante volver a precisar. El día de hoy me acompaña el doctor Quiñones. Doctor Farías, muchas gracias, buenas tardes a todo tu público. Y gracias por aceptar la invitación. No, es un placer, y además participar en este gran proyecto. Gracias. Y con un tema muy interesante. Muy interesante. ¿No? Y antes de hablar del tema propiamente que tenemos para ustedes el día de hoy, sí nos gustaría que nos comentara, doctor. A través de las redes está @1luismartin. Hay un hashtag, vámonos con Pancho Villa. Ahí participen, opinen, lo que ustedes gustan, lo que ustedes sientan. Y hay una encuesta, héroe o villano, que es el tema. Y el otro es Tweet Historia, lo escribimos, tweet con una sola W, _ historia. Y ahí también está el hashtag para que participen y nos externen todas sus opiniones. Lo que ustedes piensen, no hay ningún problema, aquí no se va a juzgar a nadie. Y como digo, que la historia no se juzga, simplemente sucede. Y ese simplemente puede implicar muchísimas cosas, ¿no? Todo lo de un personaje, fechas, etcétera. Pero la historia ahí está. Ahí está. Ahí está para escucharle, por eso Ecos de la Ecos de la Historia. Y precisamente quería yo iniciar la introducción del programa preguntando qué es Ecos de la Historia. Ya nos estás contestando, ¿no? Así es. ¿Qué es Ecos de la Historia? Y bueno, el programa, ¿no? ¿Qué es Ecos de la Historia? Y bueno, el programa de hoy, ¿por qué Ecos de la Historia? La historia siempre se mueve. Siempre hay una reverberación en nuestro pensamiento, en la sociedad. Y pareciera que es algo ahí, Petro, que está rígido ahí en el pasado, ¿no? La historia siempre se mueve, y lo demuestran las investigaciones que se hacen sobre personajes, análisis históricos de épocas, hasta llegar hasta los mismos griegos, ¿no? Schliemann descubrió Troya en 1870 y tantos, cuando creían que Troya era un cuento, ¿no? Que Homero había inventado todo eso, y resulta que ahí estaba, ¿no? Entonces, ¿cuántos siglos pasaron para que llegara a descubrirse la sexta Troya, que es la que y la historia se está reescribiendo constantemente, ¿no? Además, hoy el personaje que nos ocupa, del cual nos vas a hacer el favor de hablar de él, pues hay todavía muchos mitos, sí, ¿no? Inclusive pareciera que sigue siendo una leyenda, aún después de su muerte, se siguen creando leyendas en torno a él. Exactamente. En torno al personaje. Yo les voy a platicar una anécdota personal, a lo mejor un poco romántica, pero se me hace interesante. Tengo al lado de mi cama está un buró, y hay una foto de Pancho Villa que tengo desde hace muchos años. Nunca la he enmarcado por desidia, pero ahí la he tenido. Es para mí un héroe de adolescencia, juventud. Con el tiempo fui estudiando más al personaje y me fijé que tenía algunas cosas que pues no eran precisamente heroicas. Aún con todo eso, pues se me hizo siempre un personaje que me atrajo. Enigmático, también controversial. Y ahí algo romántico, ¿no? Que la tengo esa foto, yo creo que la voy a enmarcar inaugurando este programa. Y también, bueno, vengo de una familia de abuelo revolucionario, entonces todo eso influyó en esta admiración por el personaje y todo lo que es la Revolución Mexicana. Mi mamá, su papá Luis Gómez, era revolucionario en el estado de Chiapas, que entraba un poquito en tema. La revolución se vivió muy diferente en Baja California, en el centro, obviamente en Chihuahua, y en el sureste fue una cosa muy diferente, ¿no? Que bueno, sería para otro programa, pero vamos a comenzar con Pancho Villa. Pancho Villa. Doroteo Arango, su nombre original.
Pues, Pero podemos comenzar con el video, ¿verdad? ¿Lo tenemos? ¿lo tenemos? Vamos a ver un pequeño video. Adelante. Pancho Villa, héroe o villano. Doroteo Arango no pudo ser un héroe, pero sí ser Francisco Villa. Al transformar su nombre, Doroteo cambió también su destino. De ser uno más de los peones de las haciendas porfirianas, pasó a ser un gran guerrero afamado de la revolución. Con valentía y una notable inteligencia, colocó su nombre al lado de otros grandes, como Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Célebre por sus huestes y su temible división del norte, cabalgó distancias infinitas y tierras agrestes donde a su paso sembró no solo su nombre, también el terror. En su andar revolucionario dejó no solo la admiración y respeto, también rencores, muertes innecesarias, por lo que para muchos testigos de la época fue un villano. Rencores, agravios y temores políticos perfilaron la conspiración para su asesinato. Uno de los personajes más emblemáticos y polémicos sigue presente y espera aún muchos relatos, voces que aguardan el momento para evocar sus aventuras y otras tal vez para recriminarlo. Pues regresamos, interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, ya tenemos participación del público. 100% la gente opina que fue un héroe. Pero necesitamos que participen y voten y comenten también. Sería muy bueno que estén en sus opiniones. Quisiera comenzar. Bueno, pues ya vimos el video, ¿no? El video. Toda esta Remembranza. digamos, un poquito emotiva ahí, digamos, con el personaje. Quisiera comenzar con la literatura que tenemos sobre Pancho Villa, que es muy vasta, más no es suficiente porque se siguen escribiendo libros. Hay uno muy reciente que se llama Villa Bandolero, de Jesús Vargas Valdés, que es un extraordinario libro. ¿Qué quieres mostrarlo Lo puedo mostrar. a la cámara? Este es de lo más reciente y con esto comprenderíamos mucho el porqué de este personaje. Hay otros libros un poquito más viejitos, es como del 80 y tantos, Cómo murió Pancho Villa, del ingeniero se me fue el nombre, Elías L. Torres, que fue uno de los que entrevistaron a Villa para la pacificación por allá en 1920. Vámonos con Pancho Villa, de Rafael F. Muñoz. Este es un clásico. Y algunas cosas curiosas, como estos folletitos que habían por ahí de los años 80, son reliquias verdaderamente, que a lo mejor ya no se consiguen. Obviamente, entre el Ángel y el Fierro, de Enrique Krauss, que este es también un libro muy bueno, muy gráfico. Y bueno, también Nelly Campobello, o Nelly Campobello, como quisiéramos nombrarla, que fue una excelente narradora, cuentista, y escribe una serie de cuentos que se llama Cartucho, y ahí relata muchísimas de las aventuras que tuvo Pancho Villa, y más que las aventuras que tuvo él, cómo lo vivía el pueblo, tanto sus hazañas como bandolero y revolucionario. Un excelente libro. El doctor Ramón Puente, que fue biógrafo, convivió con Pancho Villa, que se llama Villa en Pie. Un periodista que se llama Manuel Bauche, que se llama el libro Retrato Autobiográfico, que algunos lo han criticado porque está muy maquillado, digamos, las contestaciones que da Pancho Villa respecto a su vida. ¿Alcalde? ¿Perdón? ¿Es Manuel Bauche alcalde? Ajá, exactamente, Manuel Bauche alcalde, periodista y que estuvo con él. Y fue mi director de teatro. Ah, excelente, Yo mira. lo conozco. Qué Fue mi director de teatro. Ah, pues una Bueno, anécdota que chica. nos tienes que platicar. Sí. Algún día. Bueno, pues un gran periodista, ¿no? Sí. Y además que, bueno, como decía, maquilló muchísimo, porque Villa obviamente no era una persona letrada, pero sí fue importante todo lo que relata. Friedrich Katz también, que es doctor, Enrique Krauss, Paco Ignacio Taibo II también, que es un excelente escritor. Y hay un libro
La sangre del río de Raúl Herrera Márquez, que es un descendiente de Maclovio Herrera. Maclovio Herrera, él trata de reivindicar de alguna manera a su familia que fue víctima de Pancho Villa en aquellos años. Y hay una carta que manda, vengo entendiendo que es su tío abuelo, o abuelo, perdón, tatarabuelo, una carta donde le pide directamente al presidente Álvaro Obregón que se le autorice a acabar con Villa. Siempre existe la teoría de la conspiración de Plutarco Elías Calles Álvaro Obregón, cosa que no se ha podido comprobar. Y ahí está, siempre decimos, ¿quién lo mandó a asesinar? Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, pero no hay una evidencia. Y esa carta podría ser la que podría indicarnos o aclarar o decir con totalidad que ellos fueron pues los... muy interesante biografía, ¿no? Es bueno, tenemos que reconocer que todo lo que se maneja aquí está documentado, Claro. ¿no? Rebasado con mucha más bibliografía de la que nos haces favor de mostrar. Y bueno, pues sin más ni más, ¿quién fue Pancho Villa? ¿Quién fue Pancho Villa? Antes nada más déjame practicar por último el libro Gringo Viejo, sabemos de Carlos Fuentes, que es Ambos Bris, que viene del periódico de Hearst, del director del periódico allá en Estados Unidos, lo manda como reportero a la Revolución Mexicana, y Carlos Fuentes se basa en ese personaje para escribir toda la historia que, bueno, los que lo hayan leído, el ser en México, eso sí, es eutanasia. Era una persona que no tenía mayores aspiraciones en la vida y morir aquí para él era como la gloria, ¿no? Tan es así que así muere. Bueno, vamos a continuar un poquito con, no sé si pudiéramos pasar el efecto. ¿De las viñetas? ¿Listo? Sí. Bueno, ahí hay estamos, nada más, nosotros a cuadro, pues si puedes poner la imagen, por favor. Sí, bueno, para hacer un poquito gráfico, nada más, y la historia de Pancho Villa, no sabemos que nace en 1978 en San Juan del Río, Durango, hijo de Agustín Arango y Micaela Arámbula, y dice Aramburu, es Arámbula, y ahí hay otro tema, Arámbula Quiñones, que es a lo mejor mi pariente, y otros que dicen Quiñones Arámbula, entonces Doroteo sería Doroteo Arango, Arámbula o Quiñones, y si buscas en la página de la Secretaría de Gobernación, aparece Arámbula Quiñones. Ajá. Pero bueno, eso lo dejaremos pendiente. Es que en esa época también el registro civil, y la herencia de apellidos y demás no era tan precisa. No era tan exacta. No era tan exacta. Por ahí hay algo de había muchas irregularidades, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, de ahí el mito del enfrentamiento con el hacendado cuando tiene 16 años, y digo mito porque Jesús Vargas Valdés nos lo aclara, que precisamente no hay un documento ni nada fehaciente que nos diga que en verdad él defendió a su hermana. Se dice que la violó, que intentó abusar, él tomó la pistola y le disparó. No lo mata según lo relatado por aquellos tiempos, pero no hay documentación de eso. Entonces eso queda en duda. Después nos pasamos un buen tiempo ahí, que anda de robavacas, de abigeo, a los 32 años, cuando se interesa por el movimiento político, cuando Francisco I. Madero prácticamente lo absuelve como un cura, te perdono todos tus pecados, pero intégrate a mi movimiento, ¿no? Yo ahí una opinión personal es que Madero pues utilizó esa fuerza que tenía Pancho Villa, ese carisma, para integrarlo al movimiento revolucionario. Y en los presentes Abraham González, Madero en la presidencia, como saben, bueno, pues viene la decena trágica con Victoriano Huerta, y después Villa ataca a Victoriano Huerta, según a Carranza, bueno, después la Convención de Aguascalientes, donde se separan, llegan Pancho Villa y Zapata a la Ciudad de México, la famosa fotografía donde ninguno ni otro quería la silla presidencial, simplemente eran líderes carismáticos, quizás con una profunda raíz obrera campesina y de desigualdad, pero que no tenían un plan de gobierno. Ellos no querían, yo no quiero gobernar, yo lo que quiero es justicia, ¿verdad?
La Convención Aunque de Aguascalientes. había un autorreconocimiento de falta de preparación Claro. o de competencia para llevar a cargo tanta responsabilidad. Por ahí, ese fue también uno de los temas que los inhibía a aspirar a, prefería. Creo que en ese aspecto fueron muy honestos, ¿no? Sí, ese es el punto, Sí. ¿no? Que reconocían que había gente más preparada para lograr. Ellos buscaban que alguien que ocupara ese lugar fuera alguien preparado. Sí, ¿no? exactamente. Querían un cambio, querían justicia, pero alguien que los representara. Exacto. En su momento fue Madero, y bueno, Madero hizo lo que pudo, tuvo sus eficiencias, sus virtudes, pero al final de cuentas, pues fue presa de este complot que hace Victoriano Huerta con el embajador Wilson, y que nos lleva a la triste escena trágica, ¿no? Sí. De ahí nos pasamos un poquito al ataque a Columbus, el 9 de enero, 300 villistas atraviesan la frontera, y ahí hay muchas teorías, pero se dice que una de tantas es que le habían ofrecido armas, no le habían cumplido, y esa es la venganza que comete contra el lugar, porque ahí supuestamente se encontraba esta persona, ¿no? Al final de cuentas es un ataque sorpresivo en la noche, mata bastante gente, el ejército de Estados Unidos responde, y después de eso Carranza permite la entrada a la famosa expedición punitiva con el general Pershing, que Pershing, por cierto, después lo quitan de la expedición punitiva porque comienza la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor lo hubieran encontrado, ¿no? Pero se hizo ubicuo, no lo hallaron por ningún lado, estaba escondido en una cueva, herido, y esa es la famosa expedición punitiva que termina con el retiro de las tropas. La realidad es que lo retiran porque lo llaman para que vaya al frente en Europa, ¿no? Sí. Y desde ahí es guerrillero hasta 1920, y como decíamos, la pacificación con Elías Torres y Eugenio Martínez, que son los dos que hacen enviados por De la Huerta, que logran la pacificación y viven Canutillo hasta 1923, y luego viene la conspiración y asesinato el 20 de julio de 1923 en Parral. Entonces estamos hablando de pues prácticamente de tres momentos históricos, ¿no? Exactamente. Perdón, todo es histórico, perdón. Tres momentos críticos en la historia. Así que es. marcan, ¿no? Su infancia, predecida de una fama de bandolero, ¿sí? ¿no? De una formación, de una cuna humilde, ¿no? En donde él se ve con la necesidad de incorporarse a algún medio productivo, y encontró ese camino como el más viable, ¿no? Como muchos en aquella época. Sí, ahorita, pero como mucha gente en la actualidad que vive en la pobreza y que busca una alternativa, tristemente a veces agarran el camino fácil, pero son caminos que al final están ahí para poder salir adelante. Ahora vamos a ubicarnos un poquito en esa época. Él nace en pleno porfiriato, cuando sabíamos la dichosa Pax Porfiriana o la paz porfiriana, que no era otra cosa que enriquecer al país a costa de lo que fuera, ¿no? Sí. Con los científicos, el positivismo, que había que utilizar métodos científicos para poder controlar a la sociedad, una tecnificación, etcétera, ¿no? Entonces, en aquellos años que nace, hasta los 16 años que cumple cuando viene el ataque, pues es decir, tenían una tierra cultivada, pero que pertenecía a los López Negrete. En Durango. En Durango, claro. Exactamente. Todo estaba muy bien cuando viene que es dudoso, ¿verdad? El caso es que, bueno, vamos a creer en ese ataque para no confundir mucho. Que en teoría daría la justificación. Daría la justificación. ¿O sería que históricamente le construyeron la justificación? Él mismo se formó su mito, ¿no? De alguna manera. Y hay algo curioso. Lo conocemos como Pancho Villa y sabemos que fue Doroteo Arango. Sí, claro. Pero tuvo como otros 6 nombres. Sí. Ahorita los voy a mencionar, ahorita no me son varios, pero tiene como 6 nombres. Resulta que en aquellos años el abigeo, para entenderlo, es robar vacas, robar ganado, eran todos unos profesionales. De tal manera que técnicamente estaban bien preparados, sabían montar a caballo excelentemente, usar la pistola y sobre todo su inteligencia, ¿no? Tenían que usar su astucia. Como digo, pudieron haber muchos Pancho Villas, pero nomás hubo uno. Porque tenía una cualidad, una inteligencia y una astucia que hay que reconocerla. Que nos cautiva además, ¿no? Tú ves a Pancho Villa, tiene una simpatía que te arrastra, ¿no? En todo el mundo hay camisetas de Pancho Villa. Pero si no fuera por ese origen,
no existiría Pancho Villa. Claro, hasta ahí es Doroteo Arango y te digo, va mutando, va cambiando de nombre. Entonces, hay dos bandidos, vamos a llamarlos generosos, entre comillas, porque a Pancho Villa también podrías llamarlo bandido generoso, el Robin Hood mexicano, en fin. Que es Ignacio Parra y Heraclio Bernal, de Culiacán, de allá de Sinaloa. Existe un corrido, ¿no? Caramba, yo soy tu rey, mi caballo es el segundo, dice el corrido. Ahora se hacen a mi ley o los aparto del mundo. Es un corrido a Heraclio Bernal, que alguna vez porque habla del pensamiento y de la filosofía de vida de esos tiempos. Sí, y además que era o la eras forma de parte del transmitir grupo, las noticias, sí, los corridos. ¿Sí? O eras parte de uno o te vas, o sea, Sí. o hasta aquí llegaste. Heraclio Bernal fue todo un profesional. Ignacio Parra es el continuador. Ignacio Parra acepta a Doroteo Arango. Ah, Doroteo Arango. No llegamos a Pancho Villa. Doroteo Arango. A Doroteo Arango. Entonces, tenemos que tiene cerca de 20 y tantos años cuando Ignacio Parra lo acepta. Matan a Ignacio Parra y después Villa sigue sus correrías. Estamos hablando de 1890 y tantos, cuando por cierto, en el 94, 97, alcanza un superávit la economía mexicana. Pero repito, ¿qué pasaba con el jornalero, con el minero, con el campesino? Olvidado, ¿no? Las condiciones estaban igual. Eran grandes exportadores del enequén, del algodón. Sabemos del libro de John Kenneth Turner, el algodón aquí en Yucatán y el enequén acá con los yaquis, ¿no? El exterminio de los yaquis. Bueno, entonces es en este momento cuando empieza su apogeo, 1900, y anda por todos lados. De alguna manera la gente lo protegía, más o menos como sé en algunas cosas es que, ahora. bueno, sí. Pero bueno, no entremos en eso. No. El caso es que tenía toda una red de complicidad. Incluso los ganaderos que vivían Pues es que era cliente. honradamente, compraban ese ganado. Y me voy a regresar un poquito, por cierto, su primer amigo que tuvo, después que se escapa de la hacienda, es un burro. Es el que se espanta el señor porque le dice, yo quiero que me des de comer, tenía días sin comer, y le saca la pistola con la misma supuestamente que le había disparado al hacendado, y el señor huye y se queda el burro, entonces se queda con su burro. Bueno, me regresé un poquito. Pero vaya, volviendo al avigeo que entonces hacía Villa, que es todo un profesional, y así va caminando hasta 1910, y ahí déjame sacar esos nombres porque sí son algo, bueno, no me lo sé de memoria, lo confieso, pero ahorita te los comento. El caso es que llega a tener varios nombres. ¿Iba suplantando? Los iba suplantando, exactamente. Bueno, ahorita los vemos. Sí, nombres que generaba de la misma gente que él iba. Sí, bueno, uno de ellos era Gorra Gacha. ¿Gorra Gacha? Gorra Gacha. ¿Por qué? No lo sé. El otro era El Fierona. Francisco Hernández, hizo pasar por Francisco Hernández. Y Antonio Flores Arango, que era su tío, Alfredo. Y Arcadio Regalado. Ese fue el último nombre que él ocupó para hacer sus travesuras, sí asesinó gente, sí hay que decirlo que murió gente. De hecho, en 1910, cuando está a punto de estallar la revolución, Abraham González es el que le habla para que se una al movimiento. Y después lo presenta con Francisco y Madero y se une al movimiento. Ahí estamos ya en la segunda etapa que tú decías, que ahí la podríamos dividir en varias. Su actuación con Madero, luego con Venustiano Carranza, la Convención de Aguascalientes que habíamos comentado, y de ahí viene la última, ¿no? Hablemos de esta, es cuando es la cúspide de su fama, con las famosas tomas de Ciudad Juárez, que es lo que le da la entrada a Francisco Madero. Luego la batalla de Torreón, que por cierto hubieron 4 batallas de Torreón. Conocemos una, que es la principal, que es cuando vencen a Victoriano Huerta. Entonces estamos aquí con la batalla de Torreón,
la batalla de Zacatecas, que Venustiano Carranza no quería que llegara, ya se había dado cuenta de la capacidad que tenía. Y lo quería controlar. Entonces lo quería bloquear, pero él se opuso y llegó y realizó la toma de Zacatecas. Por cierto, en la primera toma de Torreón, que la hace el ejército de Francisco I. Madero, se le achacan a Villa los 300 chinos que son desorejados, que eso entonces sería falso, porque él no estuvo ahí. En esa primera batalla de Torreón, él no estuvo. Es algo que hay que quitar ahí del mito. Y después ya vienen las otras batallas de Torreón que él participa, pero la más importante es la que se hace contra Victoriano Huerta. Hasta ahí vamos ya con Huerta, empezamos con Carranza, viene la Convención de Aguascalientes, perdón, donde no se ponen de acuerdo y es cuando deciden separarse del movimiento y es cuando deciden Zapata y Villa llegar a la Ciudad de México. Que ahí, corrígeme, estoy en un error. Si Villa se va hasta el sur del país, ¿qué hubiera pasado? Tenían todo ya. Yo creo que... ¿Por qué se O sea, llegan al centro. Sí, llegan al centro. Y con todo. Y si se sigue hacia el sur, arrasa con todo. Sí. ¿Por qué se regresa? Eran, por decirlo de alguna manera eufemística, animales de su zona. Sí. Zapata a la tierra, yo en la tierra, dejaba las armas, iba al campo y yo en la sierra. Y luego regresaba a las armas, era un movimiento así. Sí. Y Villa llegó a la capital. Y la pregunta es, ¿por qué no? Todos dicen, ¿no? Bueno, ¿por qué no tomaron la presidencia si tenían todo para hacerlo, ¿no? O se siguieron. O se siguieron, exactamente. No, porque como comentamos hace un momento, no tenían esa capacidad, pero sí eran demasiado territoriales, ¿no? Sí. Hablamos de la revolución de los norteños, precisamente porque los que triunfan son Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Francisco I. Madero, también norteño, y al final de cuentas es una revolución burguesa, es una revolución de clase media que se integra, igual que la Revolución Francesa, es una revolución burguesa que triunfan, cambian. La Revolución Francesa sí cambió, digamos, fue una revolución radical, pero la Revolución Mexicana Pero bueno, fue un poquito gatopardista, ¿no? Sí, estaba cambio para que todo siga igual, ¿no? Pero Francisco I. Madero está influenciado por toda la cultura francesa. Claro, sí, entonces eso también le generó ciertos ideales. Sí. Que sean que... le gustaba el espiritismo. De hecho hay una anécdota donde hablan de que Francisco Madero, que en un sueño sí, claro, se le tuvo la visita de un ángel, que fue el que le dijo que tenía que liberar al país. Exacto, y que le tocaba a él y que por eso tenía un sueño divino, un sueño divino, y ¿no? que al levantarse él dijo, yo tengo que sacar a México del problema o al país, y fue cuando él toma la bandera revolucionaria. Y yo creo que le debemos mucho a Madero. Sí, y a ese sueño, ¿no? Sí, sea verdad, o sea, mentira. Sí, claro, sí. Por eso unos lo tachaban de loco, ¿no? Otros de ser un tenía un final trágico, ¿no? Sí, desgraciadamente una coincidencia trágica. Muy malo, sí. Y tuvo es sus lo que manos volvemos a lo mismo. Y lo dejó son ir. Personajes de carne y hueso, sí, que pueden cometer errores, pueden, digamos, como Pancho Villa. Pero es que habría que estar en los zapatos de ellos. Claro. Porque nadie puede hablar de más. Esos son los ecos de la historia. Vamos a ver cómo va el hashtag. A ver, mis amigos, cómo va. Bueno, sigue ganando, que es como héroe. Es el héroe. Lo tenemos como héroe. Vamos a ver el otro tweet. A ver si tenemos algo por acá. Y aquí, bueno, aquí no tenemos todavía mucho. Pero en el de Tweet Historia tenemos que piensan que es más un héroe. Cada quien se podrá formar su propio juicio. Continuemos entonces. Nos quedamos con... Bueno, viene después de Carranza, viene este desavenimiento, esta separación, y todos tenemos nuestro Waterloo, ¿verdad? Nuestra derrota, y nuestro Austerlitz, en el caso de Napoleón, que es una de sus grandes batallas, y el Waterloo de Villa es la batalla de Celaya. ¿Verdad? Sí. 1915, por ahí el 5 de marzo. Entonces, es derrotado por Obregón. Y ahí voy a relatar una cosa curiosa. Antes de eso, Carranza manda a Obregón como emisario en tren, lo manda hasta Chihuahua, y allá está Villa esperándolo, y sabemos de la impulsividad de Villa, que en cualquier momento podía
matar o llorar, incluso como llora ante la tumba de Madero, ¿no? Cuando llega, Sí, dicen cuando llega a México. que era tan duro o tan débil Sí. que lloraba como un niño de repente, ¿no? Exactamente. Y que era caprichudo. Caprichudo, de repente, y bueno, aparte de las mujeres, que algunos le atribuyen 75. Que inclusive había comidas que al probarlas y le recordaba a su madre, se soltaba a llorar. Sí, Como sí, niño, sí, sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí, sí. tiene ese tipo de Esos personalidad. cambios, ¿no? Sí, Alguien por ahí ha hecho estudios psicológicos, psiquiátricos, y no es como si fuera un psicópata o sociópata. no, No, simplemente una personalidad controvertida, a lo mejor como la podíamos tener tú y yo, ¿verdad? claro, claro. Yo digo que es producto de su entorno. Exactamente. Todo esto se puede desarrollar, como decíamos, por eso hablábamos de los antecesores, Heraclio Bernal e Ignacio Parra, Sí. que no eran los únicos, y habían más. Sí, Claro, sí, ellos sí. fueron los que sobresalieron. Sí. Y el detalle es que Obregón llega y Villa puede tenerlo ahí para fusilarlo si quiere y aniquilarlo. ¿Quién iba a lo pudo haber hecho? Hubiera cambiado la historia porque no hubiera perdido la batalla de Celaya, ¿qué hubiera pasado? Bueno, las ucronías no existen, pero es bueno imaginárselas de repente, ¿no? Es algo divertido. Pero bueno, el caso es que lo tuvo en sus manos, y Obregón también, que era otro astuto, claro, clase media, pero también con una inteligencia y una memoria extraordinaria, entretiene a los soldados de Villa, les dice a 22 soldados, díganme los nombres de sus esposas, y se los dice. Se quedó pensando un minuto y fue repitiendo los nombres de las 22 esposas. O sea, la memoria de Álvaro Obregón. Para un astuto, otro astuto, ¿no? Claro. Entonces, así fue como Álvaro Obregón se salvó. Van a ver al gobernador de Chihuahua, y le dice al gobernador, oye, ¿por qué me traes a Álvaro Obregón? Que tiene que estar aquí, ¿no? Y no lo fusila, lo tiene para fusilarlo y lo regresa. Se habla mucho de que le causó mucho respeto, pero De alguna manera le no la tenía un investidura, pero no la investidura militar, sino su persona. Sí. O sea, Y además habían sido compañeros. Sí, exacto. Y Villa respetaba mucho a aquellos que eran temerarios, aquellos que eran dignos, de mantenerse firme ante una situación Sí, claro. equivocada o no, pero él respetaba ese valor. Claro. Y ese lo identificó mucho en Álvaro. Por eso dicen que por eso no lo atacó. Identificaba a esos hombres, ¿no? Sí, De sí, esa valentía, lo respetaba. De ese calibre. De ese ¿no? calibre de personalidad, de temple. Exactamente. Y lo mismo le sucede a Victoriano Huerta, que ya tenían ahí algunas rencillas y lo acusa de algún robo de algún caballo para justificarlo y fusilarlo. No lo hacen porque lo salva Raúl Madero, Sí. que andaba ahí con él, siempre En la bola. andaba con Villa, no como Gustavo, que tristemente fue también Sí. acribillado aquí en Lecumberri, el hermano de Madero. Bueno, pero lo salva Raúl Madero, es encarcelado en lugar de fusilarlo, y se dice que ahí es donde aprendió a leer, cosa que es otro mito, porque hay una carta que precisamente Jesús Vargas Valdés, aquí en Villa Bandolero, donde él escribe, por ahí de 1910, previo a ya la revolución, una carta, en uno de estos tantos nombres que tenía, pero ya firma como Pancho Villa. Ahí es donde se le puede ya decir, a partir de ahí, es Pancho Villa. Deja de ser Doroteo Arango para convertirse No tenía en un Pancho Villa. escribante. Supuestamente no, porque Lo acompañaba alguien que iba haciendo pudiera existir, vaya, que pudiera. él dictaba y que alguien le escribía todas La carta- las relatorías de cada batalla. La carta se ve con muchas faltas de ortografía, que eso no hace creer que sea, pero es una carta que le podría dar validez al sentido de que no era totalmente analfabeta y que ya escribía desde antes, porque dicen que cuando está preso, es Es tema, ahí donde aprende. es que ahí es donde aprende, Ok. cosa que ya quedaría en duda, ¿no? Y hay otro mito que Pero tendríamos. también sostiene que pudo haber sido, que así fue. Que Exactamente. tuvo el sí. tiempo Y bueno, pasa el tiempo, bueno, Victoriano Huerta lo tiene y no lo fusila, y después Villa es el que derrota a Huerta en la batalla de Zacatecas precisamente, y es cuando viene la debacle de Victoriano Huerta y se acaba, ¿no? Ese periodo trágico de la revolución, y pues cuando ya comienza Carranza, y para muchos en 1917 se termina la revolución porque se establece la Constitución, les guste o no les guste. Después pasan muchas cosas, sigue vivo Zapata con sus reclamos legítimos de tierra y libertad,
Villa también con los suyos, pero se convierte otra vez en un bandolero de alguna manera, anda huyendo por todos lados, ataca a Columbus y es perseguido, se esconde, hasta la famosa petición de 1920. Y luego viene la conspiración. Hay mucha tendencia a la gente a pensar en conspiraciones, ¿no? Oswald no actuó solo, no pudo haber sido posible que él haya matado a Kennedy, ¿no? Eso es una... Y tiene las 100 teorías de la conspiración. Bueno, eso ya está demostrado que no fue así, ¿no? Bueno, el caso es que tendemos a pensar en las hablamos un día de la muerte de Kennedy, pero, hablaremos un día, pero claro, sí, Oswald no fue. O sea, eso sí te lo puedo garantizar. Yo pienso que no hubo conspiración, pero vamos a platicarlo. Fue fuego amigo, pero bueno. Fue fuego amigo. Pero bueno, el caso es que aquí sí hubo conspiración. Sí. Y vaya, queda en entredicho si Álvaro Obregón, que todos van a decir, no, por Dios, sí, Álvaro Obregón era un desgraciado y Plutarco Elías Calles también, y lo mandaron a matar. Muy probablemente porque les convenía. Y hace una declaración Villa en una entrevista donde él, a quien beneficiaría sería a Adolfo de la Huerta, a Fito, así le llamaba, que era parte de todos los norteños, ¿no? Y ahí es donde, bueno, por la boca suelta, ¿no? Por ahí entran las moscas, ¿no? Y es cuando se realiza la famosa conspiración. Tuve la oportunidad de platicar con una persona que es tatarabuelo de uno de los que participaron, tataranieto, perdón, era su tatarabuelo, participaron en esta conspiración, en este asesinato allá en Parral. Y él me platica, él admira igual a Villa, igual que yo, tal vez, igual que otras personas. Sin embargo, la familia explica por qué participaron. Una, tenía el miedo. Dos, los tenía amenazados. Tenían cuentas pendientes. Entonces, entre todos los conspiradores y Barraza, que fue uno de los diputados de ahí de Durango, que fue que tuvo un poco la dirección del asunto, y lo que ya conocemos en aquel día trágico, que se reunieron en Parral para que Villa iba a ser padrino de uno de tantos padrinazgos que ha de haber tenido, y de ver a su otra esposa. Su última esposa fue Austroberta Rentería, y es la que lo sepulta. Y ahí sucede el fin trágico de este personaje. Villano, o héroe. ¿Tú qué opinas? Híjole, pues yo... Después de todo lo que hemos platicado. Mira, yo creo que es reconocido el Vox Populi como un héroe, como un liberador. Yo entiendo que su origen fue otro, ¿no? Y entiendo que fue circunstancial. ¿Qué haríamos nosotros en una circunstancia así, verdad? Es difícil. Pero tendríamos que tener la astucia y la sagacidad que él tuvo, que es una cuestión natural, ¿verdad? Sí, yo puedo decir que fue hasta un predestinado, ¿no? Exactamente. A eso, ¿no? Y que tal vez tuvo que vivir lo que tuvo que vivir para poderse convertir en Pancho Villa. Así es. Y que si no hubiera sido ese bandolero, jamás llega Pancho Villa. O sea, yo creo que es del producto de... Es la génesis. Es el producto de sus circunstancias, desde mi punto de vista, ¿no? Así es. Y mira, al día de hoy hay un gran tema sobre dónde están sus... Además, ¿no? Pues se habla de que su cabeza... Supuestamente está en Texas. Hay 4 o 5 teorías de que hay un grupo... Otras teorías de las conspiraciones. Que la tiene, que el cuerpo, que un periodista por órdenes de un presidente, no recuerdo el nombre. No sé, sería Plutarco Elías Calles, ¿no? Creo que sí. Del presidente, no, fue en los años 70. Ok, más para allá, sí. Sería Díaz Ordaz o Echeverría, que ordenó que retiraran, exhumaran el cuerpo que estaba enterrado y que era mujer. Y que es mujer. Así es. Porque el periodista dice, a mí me ordenaron estos besos y yo llevo estos besos a tal lado. Y que un experto que iba con él dijo, estos besos corresponden a una mujer más joven, que en teoría se supone que fue una hermana de él. Así es. Que aparentemente había muerto de cáncer, y que esa exhumación de sus besos son los que están depositados en el Monumento de la Revolución. Así ¿no? es. Entonces, bueno. Estábamos venerando a afortunadamente una mujer, pero
Pero que no es Pancho Villa. ¿No? Puede ser. Y hay otra persona que dice que no, que su cabeza o que la enterraron cerca de rancho donde él estaba, a 100, 150 metros en línea También. recta hacia una zona. En fin. Hay algo que perdón, se me pasó en su momento, pero bueno, es bueno rescatarlo, el Villa Fílmico. Sí. Le pagaron $25,000 por exclusividad para grabar, y esa es una de las batallas de Torreón, creo que es la última, donde lo graban, pero todo es trabajado. Si tú ves esas filmaciones, es humo blanco, cosa que no podía ser que fuera... Un montaje como los que hizo exactamente. García Luna. Sí, exacto. Algo parecido. ¿Desde cuándo? Sí, un montaje. El caso es que el Villa Fílmico pues también trasciende las fronteras, y en Estados Unidos era admirado, hasta que no llegó a Columbus. Después pusieron precio a su cabeza. Pero fíjate, no tuvo... Hay cierta precisión de su origen. Sus padres, como bien citabas. Sí. Hay una cierta desinformación de su niñez, aunque está orientada. Su historia, su vida de bandolero. Esa está ya más documentada. Ya más ahora, documentada, sí. pero ahí hay una pérdida de identidad con tantos nombres que utilizó. Utilizó un seudónimo, como Sí. Pancho Villa, que no era el nombre de él, Sí, claro. que no le da su identidad propia. Hablo de la persona, del ser humano, no Sí, claro. no del personaje. Sí. Y después muere, y al día de hoy sigue sin su identidad. O sea, Exactamente. sigue siendo algo... Yo me quedaría con la de Doroteo Arango, Pues- y que todas las andadas, pues como profesional del avigeo, tenía que andar cambiando de nombre Sí, por obvias razones. Esa fue la razón, y al final de cuentas se quedó con ese casualmente. Pudo haber sido Arcadio, ¿no? El anterior, o Alfredo. Sí. Le tocó el de Pancho Villa, que fue el que utilizó, que además se dice que en esa zona el apellido Villa es Más abundante, abundante. y el nombre de Francisco Y también. tal vez lo pudo haber hecho así para... Y hay muchos camuflajearse. Francisco Villas. Claro, Entonces, claro que sí. Pues ahí está. Digo, habría que hacer un segundo programa después, Claro. para que ya pudieras introducirte a cada una de estas partes de su biografía. Sí, que es muy extenso, Y sí, que muy ya nos extenso. pudieras profundizar un poco más en cada parte, en cada Bueno, una de ellas. que nos sigan en Frecuencia Claro CAD, que sí. que participen, opinen, y el hashtag vámonos con Pancho Villa. Y el lunes hay un escrito en mi blog, que es Cuentos, Relatos e Historias, Luis Martín Quiñones, así lo buscan, Ya vamos y va a aparecer el escrito de a Pancho Villa. Ahí vamos a poner ahorita estos datos sobre Perfecto. el video, y vamos a hacer que la gente ubique tus redes sociales. Pues vámonos blog. con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Villa. Y pues bueno, es un preámbulo, ¿no? Hablar de un personaje tan inmenso, tan gigantesco, tan estudiado a nivel mundial, no es nada fácil, ¿no? Habrá que hablar de él por cápsulas sobre aspectos muy específicos en un futuro, y hablar de él en varios programas diferentes, pero para no aburrirlos, bueno, pues van a ser varios temas, tanto de historia nacional como historia internacional, ¿no? Así es. Entonces, desde de todos los tipos, es apasionante, ¿eh? Y después, pues, tal vez llevar un par de meses una cronología Una serie, a lo sí, mejor, de... como un cuento de historia. Exacto. Para que todos nuestros seguidores, ¿no? Para que Y tus podamos seguidores agarrar y puedan concluir. de alguna forma tomar un hilo conductor y aprender un poco Claro de la que sí, historia. y que opinen, Y que que nos opinen, digan qué temas a lo que mejor opinen, les que opinen. interesa, ¿no? Pues bien, pues les reitero el agradecimiento aquí al doctor Quiñones, el inicio de este nuevo programa, que va a ser por cuestiones de agenda quincenal, todos los sábados de 1 a 2. De momento va a ser quincenal, pero con aras y entusiasmo a que pueda ser después cada 8 días. Es un hablar de historia es apasionante, es un recordar de dónde venimos, es poder ubicar el sentir de una nación, es darnos identidad, y eso es prácticamente algo que muchas veces se requiere hoy en día, entender de dónde venimos, qué hacemos. No es atípico, pues, digo, es atípico, pero no es casualidad que inclusive el presidente aboque mucho a la historia, ¿no? Felipe Ángeles, que nos faltó hablar de él, por cierto. Y que sin embargo el gran contraste, ¿no? Felipe Ángeles, el gran estratega militar de Pancho Villa, y que sin embargo... Entre el ángel y el fierro, como Sí, dice exactamente, Krauss. y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. o sea, y hecho por los mismos Sedena. Entonces, son de esas cosas que uno dice, bueno, no, Ahí están los ecos de la historia. dejó una gran carta a Felipe Ángeles. Sí, ¿no? sí, O sea, dignificando su vida y dignificando el amor por su país. Y su muerte siempre nos sigue provocando sí, porque molestia, enojo. porque murió
pobre. Juicio sumario. Sí, sí, parte. Muere él mandándole una carta a su esposa Sí. para que se la entregaran post-mortem. Sí, post-mortem. Y ella también le manda una carta a él porque también ella Que ya no la recibe. Ya no la recibe. Entonces ambos se quedaron con la idea de que iban a recibir la noticia, ¿no? Y ahí, O sea, bueno, fue Carranza que... no, es que ordenó la hay ejecución, así cada que cosa decirlo. que increíble, ¿no? Hay héroes que se convierten en villanos, villanos que se convierten en héroes, pero la verdad es que todos son hombres, personajes De carne y hueso. de carne y hueso. Y pues bueno, esto es Ecos de la Historia. Yo les invito a que nos acompañen, repito, los sábados cada 15 días, a partir del día de hoy, de 1 a 2 con el doctor Quiñones para hablar de Ecos de la Historia. Y que se suscriban, que nos sigan a través de las diferentes frecuencias y en las redes sociales y en el blog del doctor. Pues muchas gracias, de veras, gracias. este es tu programa, bienvenido. Recordemos que la historia no se juzga, simplemente sucede. Sucede, así exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.